bien, bueno, pues qué bendición estar una vez más en este lugar, ver la iglesia del Señor hoy reunido una vez más delante de su presencia. Llegamos a este lugar con el propósito de alabar y de exaltar el nombre de nuestro Dios, amén. Pero también hemos venido a este lugar porque queremos recibir palabra del Señor, queremos ser alimentados con la palabra de Dios. Voy a dar todo cuanto Dios permite que pueda dar. Ando un poco mal de la garganta, las lluvias pasadas no han dejado así muy buenas situaciones en mí, pero bueno, vamos a la palabra de Dios. Rogamos al Espíritu Santo que sea Él usando una vez más mi vida, mis labios, para poder traer la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Abra sus Biblias, por favor, conmigo, allá en el libro de los Proverbios, un poquito para abajo, hermana. Ahí está mejor. Gracias, hermana Reina. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 18 y 19. Y también le voy a pedir que abra en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 17. Proverbios 16, 18 al 19 y Salmos 51, versículo 17. Quiero predicar en esta mañana un tema que he titulado La necesidad del quebrantamiento. La necesidad del quebrantamiento. Vamos a dar lectura la palabra de Dios en esta mañana, estos versículos de la palabra de Dios, y vamos a entrar en el tema que Dios quiere hablarnos en esta hora. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16, 18 y 19: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Salmo 51, versículo 17, dice la palabra: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a orar. Inclinen sus rostros y vamos a orar en esta mañana. Bendito Padre, cuántas gracias te damos, Señor, en esta hora, porque una vez más podemos tener, Señor, el privilegio, la oportunidad, Señor, de estar atentos y de escuchar tu palabra. Quiero pedirte, Padre, primeramente, Señor, por mi vida. Quiero rogarte, Señor, que una vez más seas tú ungiendo mis labios, que tu Espíritu Santo, Señor, sea trayendo palabras sensatas, palabras sabias, palabras, Señor, de entendimiento, de tal manera, Señor, que esta palabra pueda llegar, Señor, a tu pueblo y podamos, Señor, entenderla con claridad, sobre todo, Señor, para entender lo que tú quieres, Padre, para nosotros en esta mañana. También te ruego, Señor, por tu pueblo que está disponiendo, Señor, su corazón para recibir tu palabra, para escucharla. Ruego, Señor, que seas tú poniendo fe en sus corazones, Señor, para que puedan creer esta palabra, para que puedan, Señor, vivir tu palabra, para que podamos, Señor, en general y en conjunto, Padre Celestial, ser hacedores de tu palabra, Señor. Gracias te damos porque en ella, Señor, contiene vida para nosotros, y esa vida, Señor, procede de ti. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Usted ha escuchado una alabanza de un artista conocido, el cual su letra dice más o menos de la siguiente manera: bien pudo hacer robots que un domingo al despertar, después de sus engranes descansar, pensaran en reunirse y con puntualidad, pues para adorar y para exaltar el nombre del Señor. Y nuestro Dios, cuando creó al hombre, cuando creó al ser humano, puso voluntad en la persona, puso un espíritu de voluntad, y la voluntad es la facultad y la capacidad de tomar una decisión, de tomar una determinación
para realizar una acción. Usted tiene voluntad para hacer algo o para no hacerlo. Nadie puede obligarle a usted a hacer algo que usted no quiere, que usted no desea hacerlo en este momento. Amén. Entonces, todos tenemos voluntad. Debemos de tomar en cuenta que el hombre está en posesión de una voluntad libre. Y eso significa, mis hermanos, que el hombre tiene, decía yo, voluntad para escoger dirigir su vida o para dejarse dirigir por el Señor. La voluntad libre significa entonces que el hombre puede hacer o no puede hacer. La voluntad libre significa que nadie es forzado para hacer o para cumplir con algo que se requiere cumplir. Sabemos por la palabra de Dios que nuestro Dios desea que nosotros le sirvamos. Cuando Dios creó al ser humano, no lo hizo una máquina robótica en el cual lo programó para hacer algo o para que cumpla o para que obedezca automáticamente a algo que tenía que hacer. Vemos en la palabra de Dios, en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, cuando el Señor pone al hombre en el huerto del Edén, le da instrucciones al hombre y le dice en Génesis 2, 16 y 17: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ciertamente morirás. ¿Qué está haciendo Dios con el hombre en este punto? Dios está poniendo al ser humano en el huerto, pero el hombre ya llevaba ahí una libre voluntad para obedecer o para obedecer, para desobedecer o para obedecer a Dios. Simplemente Dios le está poniendo restricciones, pero no está obligándolo a cumplir aquellas restricciones. Está diciendo: en este lugar donde tú estás, puedes comer de todo cuanto hay en él. Voy a pedir que me muevan el ventilador porque ya me está haciendo más daño, por favor. En ese lugar, Dios está entonces poniendo al hombre, pero con una libre voluntad. Le está diciendo: hay árboles de todo tipo de fruto que tú puedes comer. Ahí hay un árbol, le dice el Señor, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y de ese árbol no debes de comer, porque si tú comes de ese fruto, si tú comes de ese árbol, ciertamente vas a morir. Ahí estaban las consecuencias de desobedecer el mandato, la palabra, la voluntad de Dios. Adán estaba en la disposición entonces de obedecer o de no obedecer, de comer del árbol prohibido o de abstenerse de comerlo. Pero tenía que ser Adán el que tomara la decisión, mis hermanos. Pero él no quiso escuchar y comió, y desobedecieron el mandamiento de Dios. Gracias, hermano, muchas gracias. Aleluya, vamos a continuar. Qué barbaridad. Bueno, Dios, mis hermanos, pone la responsabilidad en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que estamos en este lugar somos responsables de nuestros propios actos, de nuestra obediencia o de nuestra desobediencia para con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos voluntad. Si usted viene a la iglesia, nadie le obliga a venir a la iglesia. Si usted decide no venir a la iglesia, nadie le obliga por no venir a la iglesia o por venir a la iglesia. Sin embargo, eso es un acto de responsabilidad propio. Y Dios, mis hermanos, nos da las bendiciones o las promesas de bendiciones si nosotros cumplimos su palabra, como también nos da las consecuencias de nuestra desobediencia. Dios creó al hombre con un espíritu libre de poder decidir. Nosotros tenemos voluntad y nosotros, mis hermanos, tenemos que someter esa voluntad a la palabra de Dios. Lo que nos dice el libro de los Salmos,
en el capítulo 51, el versículo que leímos, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Un mundo en el cual nosotros vivimos, un mundo el cual le da tanta importancia al éxito, no, mis hermanos, no permite que se pueda ver el valor de las cosas rotas. En este mundo que nosotros vivimos, le da mucha importancia al éxito, le da mucha importancia a aquello que tiene valor, pero Dios hace que de la ruptura, del quebrantamiento, surja la belleza. Nosotros tenemos voluntad, pero Dios quiere que nosotros sometamos nuestra voluntad, que nuestra voluntad sea quebrada delante de la presencia de Dios, porque dice la palabra: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Para que una planta pueda salir, pueda brotar de la tierra, la semilla tiene que quebrarse, tiene que deshacerse dentro de la tierra. Para que una planta pueda germinar, una semilla tiene que morir, tiene que deshacerse allá adentro para que esa planta pueda nacer con vida. Para que un polluelo pueda experimentar una vida en libertad, hay un cascarón que lo está cubriendo, hay un cascarón que lo está rodeando, pero para que ese polluelo pueda salir en libertad, ese cascarón primeramente tiene que ser quebrado, tiene que ser abierto, tiene que ser roto, y así poder dar paso a un polluelo hermoso. Entonces, lo que quiero en esta mañana decir es de que nuestra voluntad es aquello en el cual nosotros estamos envueltos y no nos permite conocer a Dios, no nos permite muchas veces agradar a Dios, porque estamos dispuestos a obedecer mientras mi voluntad no se vea comprometida. Estoy dispuesto a obedecer mientras yo no tenga nada que perder. Estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios siempre y cuando las cosas que me agradan, lo que es mi voluntad, no se vea comprometida. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de humillarnos, y humillar significa quebrar nuestra voluntad. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias voluntades, tenemos nuestras propias decisiones. Decidimos qué hacer o decidimos qué no hacer, pero cuando se trata de las cosas del Señor, cuando se trata, mis hermanos, de obedecer, de vivir en obediencia, tenemos que quebrar esa voluntad humana. Tenemos que quebrarnos delante de la presencia de Dios. Tenemos que quebrar el yo para darle lugar solamente a vivir la palabra de Dios. No importa cuán comprometido se vea nuestra propia voluntad, no importa cuánto es lo que tenemos que perder, no importa, mis hermanos, cuánto nosotros podemos comprometer. Con todo es necesario humillarnos y vivir en obediencia a la voluntad de nuestro Dios. Abra su Biblia conmigo en Filipenses capítulo 3. La carta del apóstol Pablo a Filipenses capítulo 3 versículo 8. El apóstol Pablo en este punto de su vida está hablando a la iglesia de Filipos y está recordando o está haciendo memoria acerca de todas aquellas cosas que él consideraba como ganancia, todas aquellas cosas que él había alcanzado en este mundo, todo ese respeto, toda esa fama que él había alcanzado entre los líderes religiosos. Era un hombre respetado, era un hombre de valor. Era un hombre, mis hermanos, que a la vista de los hombres era un hombre de buena reputación. Pero dice el versículo 8 de Filipenses 3: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Un quebrantamiento en la voluntad del apóstol Pablo. Un quebrantamiento en ese orgullo. ¿Por qué? Porque era un hombre perseguidor de los cristianos. Era un hombre que
Él entendía que su misión en esta tierra era agradar a sus líderes, cumplir con las leyes, cumplir con los mandamientos aparentes. Sin embargo, en un momento de su vida tuvo un encuentro con el Cristo, tuvo un encuentro con ese Señor, y en ese momento él tuvo que desmoronarse, tuvo que desmoronar su orgullo, tuvo que deshacer su voluntad, tuvo que deshacer todo aquello que no le permitía entregarse en totalidad a su Señor. Y por eso el apóstol dice: ciertamente aún estimo todas las cosas, todo aquello que he alcanzado, todo aquello que yo amaba, todo aquello que me ponía en una posición elevada, dice, todo aquello lo tengo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Qué vale más lo que el mundo pueda ofrecer? No importa que el mundo quiera ofrecerle cosas a manos llenas, nada se compara, dice el apóstol Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El quebrantamiento es la forma que Dios trabaja con nosotros para deshacernos de nuestra autosuficiencia. El ser humano piensa que es autosuficiente. El ser humano piensa que no necesita de Dios. El hombre piensa que con su escaso conocimiento de las cosas en el ramo que se desenvuelve es suficiente para vivir una vida completamente autosuficiente, en donde no puede depender de nada, de nadie, ni de Dios mismo. Sin embargo, mis hermanos, Dios quiere y Dios trabaja de una manera muy diferente para con su pueblo. Dios trabaja de una manera muy diferente. El mundo nos enseña que si tienes algo, que si logras algo en la vida, eres alguien, eres respetado, eres conocido, tienes fama. Sin embargo, la palabra de Dios dice que si no tienes nada, que si tú entiendes que delante de la presencia de Dios no eres nada y te humillas y te quebrantas delante de Él, es entonces cuando Dios empieza a trabajar en ti y te empieza a levantar y te empieza a usar poderosamente. Sin embargo, al hombre, al ser humano le cuesta eso. ¿Por qué? Porque doblegar la voluntad no es nada fácil. Doblegar mi voluntad para hacer la voluntad de alguien más no es nada fácil. Someternos a la voluntad de un patrón donde trabajamos, que alguien nos diga cómo hacer las cosas, no nos agrada, no es fácil. Siempre pensamos que tenemos una mejor idea. Siempre pensamos que tenemos una mejor opinión de aquello que nos están diciendo. Someter mi voluntad a la voluntad de alguien es muy difícil, aun cuando se trata de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Jesucristo mismo dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos que Él aprendió obediencia. Nuestro Señor, bajo padecimiento, aprendió obediencia, aprendió a sujetar y a someter su voluntad. Recuerde el Señor Jesucristo en su oración, rogando al Padre acerca de ese momento en el cual venía por delante en su vida, ese momento que Él tendría que ser entregado y que tendría que ser crucificado. Él encuentra un lugar en donde está en comunión con su Padre. Y el Señor Jesucristo tenía voluntad propia. La voluntad del Señor Jesucristo era que si fuera posible que esa copa pasara y que no la bebiera Él, que no pasara por ese trago amargo, que no sufriera los latigazos, que no sufriera las bofetadas, que no sufriera los escarnios de los malhechores. Esa era la voluntad del Hijo de Dios. Esa era la voluntad del Jesucristo hombre. Sin embargo, mis hermanos, había una voluntad superior y Él se sometió a esa voluntad. Él permitió que su voluntad fuera quebrada cuando dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle al Señor que no se haga mi voluntad? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
En la palabra de Dios encontramos innumerables ejemplos de personas que tuvieron que romper su voluntad, quebrar su voluntad. Un espíritu quebrantado delante de la presencia de Dios, el Señor los usó poderosamente. Vemos en la palabra de Dios ejemplos de hombres alcanzando victorias maravillosas. Vemos en la palabra de Dios a hombres como usted y como yo viviendo vidas que ya quisiéramos nosotros vivir. Sin embargo, la Biblia misma, antes de mostrarnos las victorias, los logros, los triunfos alcanzados de un hombre de Dios, ha dedicado todo un capítulo entero para mostrarnos también la formación de este hombre, para mostrarnos que un espíritu fue quebrantado antes de que el Señor pudiera usarlo. Estamos hablando, amados hermanos, que es necesario que nosotros debemos de tener espíritus quebrantados a la hora de cumplir la voluntad de Dios. Hay cosas que nosotros nos dejamos guiar por nuestras propias voluntades. ¿Tenemos voluntad para hacer algo o no tenemos voluntad? ¿Tenemos voluntad para mover algo o no tenemos voluntad para moverlo? Mientras no se comprometa algo en usted, es fácil vivir en obediencia. Mientras usted no tenga que comprometer algo en su vida, en su familia, en su trabajo, vamos a obedecer. Si hay un llamado a hacer algún trabajo dentro de la iglesia, es un horario que me favorece, vamos, no pasa nada. Pero si es un horario que afecta mi trabajo, que afecta a mi familia, que afecta en lo que yo tengo planeado, ni modo. Tenemos que quebrantar nuestro espíritu. Tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios una vez más, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Quiero ofrecer usted un buen sacrificio a Dios. Quiero ofrecer usted un buen sacrificio a Dios. No venga solamente a cantar en este lugar, a levantar las manos. Cuando usted ofrece un buen sacrificio a Dios, mis hermanos, es cuando usted quebranta su voluntad propia para obedecer, para dar paso a la voluntad de Dios. Ese es el sacrificio que Dios le agrada. Alguien que no se sujeta a su voluntad, a su propia voluntad, sino que se sujeta a la voluntad de Dios. Dios es realmente lo único que nosotros necesitamos. ¿Qué necesita usted en la vida? ¿Qué necesita usted para ser feliz? ¿Qué necesita usted para tener fuerzas? ¿Qué necesita usted para poder moverse día con día? ¿Qué necesita usted para poder, mis hermanos, alimentar su cuerpo? Si no tiene a Dios en su vida, primeramente, todo cuanto tiene no tendrá ese sabor agradable que usted pudiera disfrutar. Todo lo que nosotros necesitamos es y se llama Dios. Los sacrificios de Dios, dice la palabra, son el espíritu quebrantado. Ahora, si volvemos a Proverbios capítulo 16, nos dice estos dos versículos que leímos: antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El hombre, cuando se mueve en su voluntad, es un hombre, mis hermanos, orgulloso. ¿Por qué? Porque siente que tiene la capacidad para hacer esto, para hacer aquello, y no someterse a alguien más para hacer lo que otros requieren que haga. Hay un corazón soberbio en la vida de aquella persona que no conoce a Dios. Cuando usted comparte el evangelio con una persona, cuando usted comparte la palabra de Dios, hay incluso algunos que atinan a decir: ¿y quién es Dios para que me diga qué es lo que yo tenga que hacer? ¿Y quién es Dios para que me diga cómo yo tengo que vivir mi vida? Hay un espíritu de soberbia,
Y dice la palabra de Dios que antes de quebrantar tu voluntad, hay una soberbia en tu corazón. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Tenemos que someter toda nuestra voluntad al Señor. Toda nuestra voluntad. Recuerde lo que el apóstol Pablo escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, más Cristo vive en mí. Estamos hablando de un hombre que aprendió a negarse a sí mismo en todo. Todo lo que él pensaba que era mejor, lo tuvo que someter, tuvo que someterse a la voluntad de Dios. Y nosotros, cada uno de nosotros, debemos de tener también estas palabras del apóstol Pablo. Cada cristiano debe de entender que ya no es dueño de su propia vida, que ya no es dueño de su tiempo, que ya no es dueño de cuanto posee. Ya no vivo yo, ya no vivo el yo humano, el yo que me muevo con mi propia voluntad, sino hay alguien, mis hermanos, que ha tomado posesión de mí y que me dice qué es lo que tengo que hacer. Dios es el que manda, Dios es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que decir, qué es o cómo tenemos nosotros que vivir. La palabra de Dios nos habla, decíamos, acerca de grandes historias de éxitos en la Biblia, hombres que son dignos de imitar. ¿Quién no quiere ser un Elías? ¿Quién no quiere tener un espíritu de Elías? Espíritu ferviente, un espíritu de tener el poder, de poder clamarle a Dios y hacer cosas grandes en esta ciudad. ¿Quién no quiere tener un espíritu de Eliseo? ¿Quién no quiere tener un espíritu de Daniel en él para poder ser fiel a Dios? ¿Quién no quiere tener un espíritu de José para poder alcanzar, ser reconocido? Sin embargo, mis hermanos, antes de todo eso, Dios tuvo que trabajar con ellos. Dios tuvo que quebrantarlos. Dios tuvo que humillarlos. Dios tuvo que hacerlos que sometan su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios así es como trabaja. Segunda de Corintios 4:17. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice la palabra de Dios: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿A quién le gusta someter su voluntad? El someter nuestra voluntad implica, amados hermanos, que nosotros vamos a hacer cosas que a lo mejor no nos agradan hacer. El someter nuestra voluntad implica que vamos a tener que ir a lugares donde yo no quiero ir. El someter mi voluntad a Dios implica que tengo que dar aquello que yo no quiero dar. Y eso es algo que causa tribulación en nosotros. No crea usted que el apóstol Pablo gozaba cada vez que lo azotaban con varas. No crea usted que el apóstol Pablo, cada vez que naufragaba en un lugar en donde pasaba días y días en ayuno, era algo que a él le encantaba. Sin embargo, él sabía que no se manejaba él solo. Estaba sometido a la voluntad de Dios. Y él escribe y dice su palabra una vez más: porque esta leve tribulación momentánea que produce el someter nuestra voluntad a Dios, el vivir para el Señor, dice, va produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez, mis hermanos, el Señor
está agradado con aquel que tiene un espíritu quebrantado. ¿Cuánto nos cuesta quebrantar nuestro orgullo? ¿Cuánto nos cuesta hacer lo que otros dicen que nos haga? Sin embargo, si usted se considera ser un cristiano, tiene que aprender a someterse a la voluntad de Dios, porque Dios trabaja con un espíritu quebrantado. Dios trabaja con un espíritu humillado. Dios trabaja con aquel que somete su voluntad para hacer solamente la voluntad de Él. Encontramos en la palabra de Dios también acerca de un hombre llamado Gedeón. Usted conoce probablemente la historia. Un hombre en el cual tuvo que aprender a confiar en Dios. Y para confiar en Dios se necesita someter nuestra voluntad. Porque si usted no somete su voluntad a Dios, ¿cómo puede confiar en Dios? ¿Cómo puede decirle al Señor, haz lo que tú quieres hacer en mi vida, cuando yo tengo mi propia voluntad y usted le está diciendo, haz lo que quieras hacer en mi vida, pero yo voy a hacer lo que yo quiero para mí? Gedeón es un hombre que tuvo, mis hermanos, que reconocer que el Señor quería hacer algo grande en su vida y tuvo que someter, tuvo que quebrar su vida delante de la presencia de Dios. Y hay algo en la historia de Gedeón en donde nos dice la palabra de Dios que había unos cántaros, y dentro de aquellos cántaros Gedeón metió un tipo de combustible en donde había fuego adentro, y que a través de ese fuego tenía que prender fuego al ejército enemigo. Pero para que ese fuego pudiera hacer su trabajo, cada cántaro tenía que ser roto. Implica que cuando nosotros, mis hermanos, queremos hacer algo para Dios, que cada uno de nosotros entendemos que Dios nos dice que debemos de ser luz de esta tierra. Hay una luz dentro de cada uno de nosotros que debe de alumbrar a la vida de aquellos que no conocen. Sin embargo, su luz no puede alumbrar si su cántaro primeramente no es roto. Tiene que romper su cántaro, tiene que quebrantar su cántaro, su voluntad a la presencia de Dios, para que usted pueda reflejar aquello que Dios tiene para usted. Encontramos también una historia que a lo mejor no es muy relevante para muchos de nosotros en estos tiempos. Y lo encontramos en Mateo capítulo 26, en el versículo 13. Encontramos aquí la historia de una mujer que ungió a Jesús con un perfume muy caro. Y ella quebranta el frasco, rompe el frasco, y todo ese perfume es puesto a los pies del Señor. Y en el versículo 13 el Señor Jesucristo dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. A lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de el caminar en el pueblo de Dios y alrededor de todo el mundo, lo que hizo esta mujer es conocido. Esta mujer hizo algo a lo mejor insignificante para muchos. Aquellos discípulos que estaban en ese lugar, dice que se enojaron cuando vieron que esta mujer rompió ese vaso de alabastro de perfume de gran precio, y que todo ese perfume se derramó, y los discípulos se enojaron y dijeron: ¿por qué este desperdicio? ¿Para qué este desperdicio? Porque este podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Algo insignificante que hizo una mujer, pero el Señor dijo: ella ha doblegado su voluntad, ella ha quebrado su espíritu. ¿Para qué? Para que ella pueda obtener
lo mejor. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria. Encontramos entonces, mis hermanos, en la palabra de Dios, que nuestro Dios, un espíritu quebrantado, es un sacrificio que le agrada a Dios. Cada uno de nosotros debemos de aprender a someter nuestra voluntad. Si nosotros somos cristianos, si usted es cristiano, si usted está en este lugar y no ha doblegado su voluntad al Señor para vivir lo que Dios quiere que usted viva, tenemos que hacerlo, porque un sacrificio de ese corazón quebrantado es aquel sacrificio que agrada el corazón del Señor. Cada uno de nosotros como cristianos debemos de aprender, debemos de entender cómo trabaja el Señor. Dios no puede trabajar en la vida de una persona que se llama cristiano solo porque lleva cierto tiempo en la iglesia, solamente porque lleva cierto tiempo de ser cristiano. Bueno, ya lleva 20 años y lo voy a usar poderosamente porque 20 años lleva siendo cristiano. Dios trabaja, Dios usa la vida de cualquier persona, de cualquiera de sus hijos, que quebranta su corazón, que quebranta su voluntad, entendiendo que no me mando yo. Hay alguien que está por encima de mí y que Él me dice qué es lo que yo tengo que hacer. Y cuésteme lo que me cueste, yo tengo que vivir en obediencia, sometido a esa voluntad, porque es la voluntad de aquel que ha dado todo por nosotros. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo doblegó su voluntad en el huerto de Getsemaní. Él llegó a ese lugar, expuso su voluntad al Señor, expuso su voluntad al Padre. Yo no quiero morir, Señor. Yo no quiero sufrir este trago tan amargo. Esa es mi voluntad. Sin embargo, tu voluntad es otra. Y hágase tu voluntad y no la mía. Cada uno de nosotros tenemos que encontrar un Getsemaní en donde ir y doblegar nuestro espíritu. Cada uno de nosotros tenemos que llegar a ese huerto del Getsemaní para poder doblegar nuestro espíritu. En ese huerto del Getsemaní habría unos árboles de olivares, unos árboles de olivos, en el cual la aceituna, para poder recibir o para poder obtener ese aceite deseado de la aceituna, el fruto tiene que ser procesado, tiene que pasar por un molino en donde el fruto es quebrantado para que produzca ese aceite que después va a ser benéfico para nuestra vida diaria. Y Jesús llegó a ese lugar también para ser quebrantado. Llegó el Señor a ese lugar a doblegar su voluntad al Padre. Llegó a ese lugar, llegó a su Getsemaní para doblegar su voluntad. Y cada uno de nosotros debemos encontrar y debemos de llegar también a ese lugar de quebrantamiento. Yo no sé si usted ya lo ha hecho. Yo no sé si usted ya doblegó su voluntad, doblegó su soberbia delante de la presencia de Dios, de yo hago lo que quiero, yo hago algo mientras no se vea comprometido algo que yo tengo. Si no lo ha hecho, mis hermanos, es necesario que cada uno de nosotros encontremos ese lugar en donde doblegar, donde quebrantarnos delante de la presencia del Señor. Y nada de lo que haya en este mundo nos detenga para vivir en una obediencia real. ¿Por qué cuesta tanto obedecer la voz de Dios? ¿Por qué cuesta obedecer tanto la voz de aquel que nos ama? ¿Por qué cuesta tanto someternos en obediencia
aquel que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, porque tenemos voluntad y no queremos someterla, porque queremos seguir haciendo lo que es mejor para nosotros, porque no queremos perder nada absolutamente de aquello que tenemos, porque no queremos comprometer nada de lo que nosotros tenemos y ponérselos al Señor. ¿Cuáles son sus logros en la vida? ¿Cuál es aquello que usted ama, que usted aprecia? Tiene que llegar delante de la presencia del Señor y ponerlo delante de sus pies. ¿Qué es aquello que le estorba para no vivir en una completa obediencia? Recuerde lo que el apóstol Pablo dijo: todo aquello que yo consideraba como ganancia, hoy lo considero como pérdida. Nada tiene valor, porque ahora he encontrado algo que es de mucho más valor: obedecer al Señor Jesucristo, aquel que dio su vida por mí y por mi salvación. Dios quiere que nosotros vivamos con un espíritu quebrantado. Dios quiere, mis hermanos, que nosotros rindamos nuestra voluntad al Señor. La voluntad se compone de decisiones. Comprenda usted que la mejor decisión que tiene que hacer es seguir al Señor. La voluntad también se compone por intenciones, y que su corazón siempre tenga la mejor intención de honrar al Señor. La voluntad también se compone de propósitos. Usted como ser humano se llena de propósitos todo el tiempo, pero tiene que rendir su voluntad, y que su mayor y mejor propósito sea rendirse a los pies del Señor. Y todos estos componentes deben de pasar por un proceso llamado quebrantamiento. Todos, mis hermanos, tanto las decisiones, las intenciones, los propósitos, los deseos, aquello que nos gusta, tiene que pasar por un proceso que se llama quebrantamiento. Los principios, los sistemas del mundo son opuestos a los principios del Señor. En el sistema, en el mundo, en lo secular, se gana ganando y se pierde perdiendo. Pero en Dios, cuando ganas, pierdes, y cuando pierdes, ganas. Jesús lo dijo: todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. En el mundo 0 por 0 es 0. Nadie puede multiplicar un 0 llevado con otro número. Sin embargo, en Dios dice su palabra que Él multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. El mundo no puede multiplicar el 0. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Él multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. Dios no necesita que usted tenga fuerzas para que lo multiplique. ¿Sabe cuándo hay fuerzas en el hombre? Cuando tiene orgullo en su corazón y dice: yo tengo fuerzas para hacer esto. Entonces dice el Señor: tienes fuerzas, hazlo solo. Pero cuando el hombre dice: ya no tengo fuerzas, es ahí cuando el Señor llega y dice: yo te voy a multiplicar aquello que no tienes, y le llena a usted de fortaleza. Dice Isaías 40:29: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Qué maravilloso es nuestro Dios. Pero usted necesita, mis hermanos, doblegarse, doblegar su orgullo, quebrantarse delante de la presencia del Señor. En el mundo y en lo secular, para tener hay que ahorrar. En Dios, para tener hay que dar. El mundo nos enseña: ¿quieres tener? Ahorra, sea ahorrativo. Y cuando Dios nos dice en su palabra que para que nosotros seamos bendecidos, el primer principio es que nosotros demos. Dios trabaja de una manera completamente diferente. Por último, en el mundo, todo aquello que se rompe, todo aquello que todas aquellas cosas que se esquebrajan, se parten,
pierden su valor. Si a usted se le rompe, qué sé yo, una ventana, usted ya no lo puede vender, ya perdió su valor. No importa que usted posea, y cuando ese aparato, esa cosa se rompe, ya no tiene ningún valor. Sin embargo, mis hermanos, en las manos de nuestro Dios, entre más quebrantado sea su vida, más valor tiene. Entre más se humille, entre más doblegue su voluntad, entre más viva usted un proceso de quebrantamiento, el Señor mira en usted algo maravilloso, algo que tiene realmente valor, porque para Dios las cosas que valen realmente son aquellos corazones que se quebrantan delante de su presencia. Si usted piensa que no necesita de Dios, que no necesita quebrantarse, el Señor lo dejará hasta que su propia soberbia lo quebrante. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Voy a pedir que cierren sus ojos, vamos a inclinar nuestros rostros en esta mañana. Empecé hablando acerca de que cada uno de nosotros fuimos creados con voluntad propia. Dios no nos obliga, mis hermanos, a nada. Dios no puede obligarnos porque su justicia no le permite. Él es un Dios que quiere que nosotros le sirvamos voluntariamente. Y el hombre ha servido a Dios voluntariamente sin que se vea comprometido su propia voluntad. El hombre ha aprendido a engañar a Dios, haciéndole creer que vive una vida de obediencia mientras no pierda nada, mientras no comprometa nada de su vida. Dios no nos programó para ser unas máquinas. Dios nos dio voluntad, pero para servir y para honrar a Dios necesitamos quebrantar nuestra voluntad. ¿Ha quebrantado usted su voluntad? ¿Ha estado dispuesto a obedecer al Señor incluso cuando comprometa muchas cosas en su vida personal, en su vida familiar, en su trabajo? ¿Está usted dispuesto a perder un trabajo por el Señor? ¿Está usted dispuesto a ir a un lugar remoto cuando Dios le llame y le diga tienes que ir a ese lugar a llevar el mensaje? Cuando usted está dispuesto a perder, da a entender cuánto ha quebrantado su corazón. Y en esta mañana vamos a rendirnos delante de la presencia de nuestro Dios en obediencia y en respuesta a su palabra.